Hola, bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestra campaña 40 días con propósito. Una pregunta, ¿cómo le fue la semana pasada? El estudio de la semana pasada comenzó con la siguiente pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y en él analizamos algunos de los beneficios de saber para qué nos ha creado Dios, así como los beneficios de vivir una vida con propósito. Hablamos de cómo el propósito guía su vida, la simplifica y le da más importancia y motivación. La vida le satisface mucho más cuando sabe usted la razón por la cual está aquí en la tierra. Veamos en primer lugar la introducción. Nuestro primer propósito es agradar a Dios. En esta sesión vamos a analizar el primero de los 5 propósitos de Dios al haberle creado. Fuiste creado para agradar a Dios. Este es el propósito de Dios para nuestra vida. Como ven, fue creado por Dios y para Dios. Y hasta que no entienda la vida, nunca va a tener sentido. Todo comienza con Dios, no con usted. Dios le puso en este planeta, en esta tierra, para amarle y disfrutar de usted. Así que también podrá usted amar y disfrutar de Dios. Parece increíble, pero fue creado para tener una relación con Dios. Dios sabe todo sobre usted y le ama. Y quiere que usted también lo conozca y le ame. Adoración. ¿Qué es adoración? Muchas veces es una palabra mal usada. La Biblia usa un término específico para el primer propósito. Esta palabra, desdichadamente, ha sido mal usada y se ha abusado tanto de ella que ha perdido su sentido original. La palabra es adoración. Si escucha la palabra adoración, mi pregunta es, ¿en qué piensa? Dependiendo de su origen religioso, o a lo mejor usted piensa que en cantos, oración y por supuesto una predicación. Tal vez piense en ceremonias o velas o también una reunión de comunión. Para mucha gente, su concepto de adoración se reduce a lo que pasa los domingos por la mañana. Jesús definió la adoración de un modo muy diferente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 35, 39. Jesús dijo que aprender a amar a Dios con todo el corazón es el primer y principal propósito en nuestra vida. Esto es lo que significa la adoración. Adoración significa amar a Dios. Significa vivir una vida que agrade a Dios. La música, el canto, la oración y todas las otras cosas son instrumentos de un servicio, de un culto. Pero la verdadera adoración es lo que sucede en nuestro corazón. Es expresar su amor a Dios. Es vivir su vida para agradarle a Dios. En síntesis, la adoración es mucho más que ir a la iglesia. La adoración es un estilo de vida basado en el amor de Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos vivir una vida de adoración que agrade a Dios? En el libro de los Romanos, en las Sagradas Escrituras, Pablo dedica los 11 primeros capítulos a explicar todas las cosas hermosas que Dios hizo para nosotros. Él explica nuestra salvación, el perdón y por supuesto la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Después, comienza en el capítulo 12, nos dice cómo corresponder al increíble amor de Dios, conociendo todo lo que Dios hizo por nosotros, creándonos, mandándonos a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros y preparándonos un hogar eterno allá, arriba, en los cielos. ¿Cómo tendría que responderle cada uno de nosotros, o cómo tendríamos que responderle a Dios cada uno de nosotros? Aquí está la respuesta que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Este es el verdadero culto que debemos de ofrecer. No vivan ya
según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto para nuestra vida. Estos versículos de la Biblia explican exactamente lo que significa vivir una vida adorando a Dios, que es en primer propósito para el cual Dios nos creó y nos trajo a este mundo. Por tanto, tienes que consagrarte a Dios. El primer paso que debe dar para vivir una vida de adoración que agrade a Dios es ofrecer y dedicar nuestra vida completa a Él. Eso significa estar dispuesto a hacer con su vida todo lo que Dios le pide. Incluso antes de saber qué es lo que va a pedir, ofrecer a Dios nuestra vida como parte de adoración. En las próximas semanas vamos a descubrir los otros propósitos que Dios tiene para nuestra vida, pero no puede cumplir ninguno de los otros propósitos si no comienza con este primero, que es la adoración. Entréguele su vida completamente a Dios y dígale: Dios, quiero vivir para tus propósitos y no para los míos. El compositor Bob Dylan dijo una vez: tendrá que servir a alguien. Y él tenía razón. Cada uno de nosotros servirá a algo o a alguien. Si no pone a Dios como centro de su vida, pondrá en ese lugar otra cosa que realmente no merece estar allí. O una relación, o el dinero, o quizás usted mismo. Esta es la fuente principal del estrés. Adorar otra cosa en vez de adorar a Dios causa estrés. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos muestra 3 características de la clase de vida que agradan a Dios. La primera, la adoración es una dedicación voluntaria de mi vida a Dios. La Biblia dice: ofrezcan sus cuerpos. Ofrecer significa darnos voluntariamente. Por supuesto, Dios tiene derecho a exigirle que viva para Él, pues usted no estaría viviendo si Él no le hubiese decidido crear y a la vez también cuidar de usted. Pero como Dios quiere que lo ame, voluntariamente le deja elegir. A veces los no creyentes ven a los cristianos y piensan que nosotros adoramos y vivimos para Dios por miedo, por obligación o quizás también por presión. Cuando dicen: a eso te obligan a hacer o eso estás haciendo por obligación. En realidad, esto no es así. La verdadera adoración siempre va a ser voluntaria. Vivimos para Dios, vivimos por Dios, no por obligación, sino por gratitud. Si no le siente usted el deseo de adorar y vivir para agradar a Dios, eso muestra una cosa: no entiende aún cuánto Dios le ha amado y cuánto Dios lo ama. Si entendiera lo mucho que Dios ha hecho por usted, al instante usted ofrecería el resto de su vida para vivir por Él y para Él. Y por supuesto vivir para sus propósitos y no para sus propios propósitos, planes y sueños. En segundo lugar, la adoración es una dedicación práctica de mi vida a Dios. Note que el versículo dice: ofrezcan sus cuerpos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios quiere su cuerpo? Porque sin el cuerpo usted no puede hacer mucho en este mundo. Por ahora, Dios le ha dado un cuerpo terrenal, pero afortunadamente no vamos a tener este cuerpo para siempre. Dios nos va a dar un nuevo en la eternidad, pero mientras esté en este mundo, Dios le dice: dame lo que recibiste. Los cristianos deberían imprimir esto en sus camisetas, esta frase: este cuerpo le pertenece a Dios. ¿Por qué Dios no dice: ofrece tu alma, ofrece tu espíritu? Porque si le entrega su cuerpo, ese significa que está actuando en usted. Quizás ha oído a alguien decir: no pude venir a la reunión esta noche, pero estaría allí con ustedes espiritualmente. Bueno, ¿sabe qué significa eso? Nada. Su espíritu no estará ahí. Mientras esté vivo, su espíritu siempre estará en el mismo lugar, es decir, en su cuerpo. Y si su cuerpo no está, tampoco su espíritu está, ni usted tampoco. ¿Ve lo práctica que es la vida de adoración? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
1 de Corintios 6, 19, 20. Así que usen cada parte de sus cuerpos para darle la gloria a Dios por lo que Él le ha dado. En cualquier ocasión que usted use su cuerpo para los propósitos de Dios, está adorando a Dios, ya sea que encuentre en un culto o no se encuentre en un culto. Así que cada uno nosotros tenemos que adorar a Dios aún con todo nuestro cuerpo. Tercer lugar, la adoración es la completa consagración de mi vida a Dios. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios se sacrificó primero por nosotros, al enviar a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar. Porque Él sacrificó su vida, ahora usted es capaz de vivir con Dios para siempre, por la eternidad. A cambio, Dios quiere que le dé su vida a Él. Solo le pide que haga lo que Él ya ha hecho anteriormente por usted. Sacrificio significa consagrarse completamente a Dios. A menudo cuando pensamos en un sacrificio para Dios, pensamos en algo muerto. Dios no le quiere a usted muerto, Dios le quiere a usted vivo. Él quiere que viva para Él. Pero aún existe un problema de un sacrificio vivo. En el sacrificio vivo uno puede retirarse lentamente del altar. Vamos a la iglesia y cantamos muchas veces hermosos cánticos e himnos, sigamos adelante, firme y adelante, y luego nos damos el día lunes licencia para hacer cosas que no son correctas. Como verá, la adoración es una consagración permanente y continua, momento a momento, es un estilo de vida, es algo que es mientras estemos aquí en la tierra. La adoración es parte de nuestra vida. La Biblia dice que cuando ofrezco mi vida a Dios, voluntariamente, práctica y completamente, me consagro en cumplir los propósitos por el cual Él me ha creado. El resultado es que mi vida será una vida agradable, santa para Dios. Y también dice que es un acto espiritual de adoración. En muchas iglesias la palabra adoración es simplemente sinónimo de música. La gente suele decir, primero tenemos que adorar y luego escucharemos la predicación. La adoración es mucho más que solo escuchar música. La adoración es lo que sucede cada vez que yo deseo agradar a Dios. La primera parte de vivir una vida de adoración es el principio de la consagración. Ofrézcanse totalmente a Dios. Otro componente es, debo vivir el principio de la impermeabilidad. Para agradar a Dios necesita impermeabilizarse su vida de las influencias negativas y por supuesto pecaminosas que ofrece el mundo. No hablamos de aislarnos, sino simplemente de impermeabilizar. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. La primera parte de Romanos nos dice: no se amolden al mundo. Romanos 12:2. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Primero, es bueno aclarar que Pablo no está hablando del mundo y de las personas que están en él. La Biblia dice que Dios ama a las personas que están en el mundo. Esa es la razón por la cual Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. En este pasaje, Dios está hablando del mundo y de su sistema de valores que ofrece el mundo. Es decir, si quieren vivir una vida que agrade a Dios, una vida de adoración, hay que cuidar las influencias que ofrece el mundo, influencias negativas y pecaminosas. No pueden quedarse simplemente atrapados en la mentalidad centrada en sí misma, una mentalidad egoísta del yo primero, del yo segundo y del yo tercero, o una mentalidad materialista en donde simplemente no encuentra la realización para su vida. Esa es la filosofía del mundo. No se dejen presionar por este molde. Sean diferentes. Una película de dibujos animados de hace unos años atrás lo resumía de esta manera: puedo resistir cualquier presión excepto la presión de mi compañero. En la traducción de Phillips, en este versículo, se lee: no le permitan al mundo que los meta a presión en un molde. ¿Alguna vez se ha sentido presionado de amoldarse al mundo? Puede resumir esto en una sola frase: todo el mundo lo hace. Sin embargo, eso no significa que sea lo correcto. ¿Cómo puede vivir en el mundo sin ser infectado por él? La respuesta no es el aislamiento ni la imitación. La respuesta es la impermeabilidad. La mayoría de los cristianos va hacia uno de los dos extremos.
cuando llegan a relacionarse con el mundo que nos rodea. Algunos dicen medio molesto y huraños, no quiero tener nada que ver con el mundo. No voy al cine, no veo televisión, no leo periódicos, no entro a internet, no voy a tiendas. Esas son cosas del mundo. Voy a mantenerme tan lejos como sea posible de las personas que cometen pecado o que viven en pecado. Algunos incluso se van a vivir en monasterios. La mayoría de ellos crea su propia mini versión de lo que es la vida de adoración, de la vida cristiana. Hay un problema con el aislamiento. Jesús no dijo que compartiéramos las buenas noticias con los no creyentes y que Él más bien nos dio el ejemplo como cristiano de poder llevar el mensaje de amor, de esperanza, de una vida mejor a las personas que no conocen a Dios y que no conocen de Cristo. Si quieres ser como Jesús, necesitas hacerse amigo de las personas que muchas veces le dan la espalda a Cristo, a los pecadores, y el aislamiento nunca va a ser la respuesta. Por otro lado, algunos cristianos se van al otro extremo y llegan a ser iguales que el mundo, imitan todo. Lo que ven en la cultura del mundo, cualquier cosa que se hace, ellos también quieren hacerlo y quieren encajar con el mundo. Como resultado, pierden sus rasgos distintivos, ya sea que la Biblia nos dice claramente que la solución no es la imitación, pero tampoco es el aislamiento. ¿Qué podemos hacer para vivir una vida que agrade a Dios? La respuesta es la impermeabilidad. La impermeabilidad. Déjeme darle un ejemplo. A mí me gusta la comida del mar, sobre todo comer mi ceviche y un pescado frito es algo agradable. Cuando pido un pedazo de pez en el restaurante, antes de comerlo lo primero que hago es echarle un poquito de sal, un poquito de limón. Ahora piensen esto, aunque ese pez pasó su vida entera en agua salada, incluso para comerlo, tenemos que darle un poco de sal, un poco de sazón. Si Dios puede conservar a un pez en el agua salada toda su vida sin que la sal penetre su cuerpo, también puede conservarle a usted en un mundo no cristiano para que usted no se infecte. Eso se llama impermeabilidad. Fíjese en la frase, no se amolden a este mundo. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en lo que es aceptable para otros y esto construyen sus vidas así, en base a la opinión de otros, no sobre la voluntad de Dios. Si toma en serio el vivir una vida de adoración, no puede preocuparle lo que otros piensen. Para resumir primero, si quiere vivir una vida de adoración, debe ofrecer su vida a Dios. Segundo, debe aprender cómo vivir en el mundo sin dejar que lo controlen. Estos dos versículos nos dan un principio más para vivir una vida de adoración. Tercero, debemos vivir el principio de la transformación. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Concéntrese en la palabra transformarse. En el griego significa metamorfosis. Una ilustración común para el significado de esta palabra es el proceso por el cual atravieso una oruga para dejar de ser un bicho feo y convertirse en una hermosa mariposa. Esto es lo que Dios quiere para usted en su vida. La adoración siempre nos transforma. Cuanto más nos enfocamos en Dios, más será transformado nuestra vida y nos convertiremos no en esos bichos feos, sino en esas hermosas mariposas que están libres para volar por todo lo alto. ¿Cómo sucede eso? Sucede de distintas maneras, pero aquí tiene algunas, al menos una de ellas. Cuando usted se enfoca en adorar a Dios, ve la grandeza de Dios y en comparación ve siempre lo pequeño que son los problemas que podemos enfrentar en nuestra vida. Cuando ve la grandeza de Dios en adoración, más pequeños se vuelven nuestros problemas. ¿Cómo renovamos nuestras mentes? Por supuesto, fijándolas en Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ya no nos enfocamos entonces en nosotros mismos, sino nos enfocamos en Él. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por lo tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Salmos 16, 8, 9. Tercer lugar, 3 razones por las que debemos o deberíamos vivir para agradar a Dios. Pablo cierra estos 2 versículos clásicos dándonos 3 razones por las cuales debemos vivir para agradar a Dios. Podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Por tanto, en primer lugar, vivir una vida de adoración es vivir
una buena vida. La palabra griega traducida aquí como buena vida significa literalmente alta calidad de vida. El plan de Dios es muy bueno. El profeta Jeremías dice así: conozco los planes que tengo para ustedes, planes para bien y no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Una vida de oración es una vida emocionante y a la vez es estimulante. En segundo lugar, vivir una vida de adoración es agradable. Esto significa que vivir una vida de adoración es algo grato. Tal vez se habrá imaginado que vivir para Dios es algo difícil, pesado, estricto y monótono. No es así. O tal vez ha pensado que una vida de adoración es aburrida y poco interesante. Dios dice que es exactamente lo opuesto. La adoración es estar conectado en armonía con tu Creador. Es el secreto de una vida realmente agradable. Nunca estará más feliz que cuando esté viviendo una vida consagrada a Dios en adoración y conectado a Él. Y en tercer lugar, vivir una vida de adoración es algo perfecto. Perfecto no significa impecable, significa completo, entero, que no le falta nada. Literalmente, esto significa que el plan de Dios para mi vida está hecho a mi medida. Encaja perfectamente como un traje que ha sido hecho a la medida, porque este es el primer propósito para que usted ha sido creado. A medida que cerramos y vamos cerrando esta segunda sesión sobre el primer propósito de nuestra vida, es bueno que responda algunas preguntas. ¿Ha consagrado su vida a Jesucristo? ¿Ha ofrecido su cuerpo a Dios como adoración? ¿Ha dicho a Dios: Dios, tú eres mi meta, mi primera meta es llegar a conocerte a ti, aprender a amarte y cumplir con los propósitos por el cual me has puesto en esta tierra? Hablando con franqueza, hasta que no llegue a ese punto en su vida, en realidad no lo está viviendo, solo está existiendo. Permítame hacer una oración y si usted quiere, acompáñeme en esta oración y diga así: Padre, te agradezco por tu palabra, por lo claro que es para mi vida. Por favor, utiliza estas lecturas diarias en mi vida del libro Una vida con propósito, para que me ayude a entender todo el sentido completo que es vivir adorándote y agradándote a ti. Quiero comenzar con estos primeros pasos. Y por eso, además, siga orando y dígale: Padre, quiero vivir la vida que tú has creado para mí, para que yo la viva de una manera buena, agradable y completa. Quiero aprender a vivir una vida de adoración, el cual te agrade a ti. Así que ahora mismo en este grupo quiero consagrarme a ti de manera voluntaria, de manera práctica y a la vez completa. Doy a sí mismo mi confianza y ahora entiendo que tú me amas y quiero aprender cada día a amarte a ti. Te pido que me ayudes para agradarte. No aprender lo que dicen otros, sino aprender lo que dice tu palabra para vivir en este mundo honrándote y agradándote a ti. Por tanto, te pido que me ayudes cada día a crecer en ti y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarte a que participes con tu grupo a compartir este tiempo especial. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.